Esta noche, Señor, nos encontramos delante de ti, dándote gracias porque podemos llegar a estas horas del día sin tener nada que lamentar. Gracias porque tú, Señor, nos has guardado durante las horas del día, nos has provisto todo lo que hemos necesitado y estamos, Señor, aquí contentos celebrando este culto, dándote culto a ti, Señor. Pedimos que lo recibas como un olor fragante ante tu presencia y que, Señor, este sacrificio sea santo, sea agradable, Señor, a ti. Oramos, Señor, por los que aquí estamos, como también por los que están a la distancia. Te pedimos que tú los guardes, Señor, allí en casa donde se encuentran nuestros hermanos. Señor, que puedan estar allí en casa y que abran su Biblia, que hayan cantado con nosotros y hayan orado con nosotros y que juntos, Señor, aprendamos algo más de tu palabra. Oramos por todos nuestros hermanos que nos están con nosotros a la distancia, que tú, Señor, los bendiga de una manera muy, pero muy especial. Y oramos también por todos nuestros hermanos que nos están sintonizando, que están fuera, Señor, de nuestro país, donde se encuentren, Señor, allá en los diferentes estados, en los Estados Unidos, y quizá aquí en el interior del país, quizá, Señor, aquí en países centroamericanos, que nos vean nuestros hermanos, pedimos tu bendición para con ellos también de una manera muy, pero muy especial. Señor, llénanos de tu Espíritu, danos gracia, danos sabiduría, danos amor, danos humildad. Que podamos, Señor, aceptar tu palabra y podamos corregirnos, podamos enmendar cualquier cosa que esté mal, Señor, en nuestra vida cristiana. Señor, gracias te damos en esta hora porque has sido bueno para con nosotros y seguirá siendo bueno para con tus hijos, para con tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y eres nuestro Salvador y nuestro todo. Oramos pues y pedimos tu bendición para cada uno de los que aquí estamos, de los que nos están viendo, nos están escuchando, que la bendición espiritual esté también con ellos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. El mundo en el cual vivimos tiembla por dos grandes poderes que agobian el mundo entero. Por ejemplo, el mundo tiembla a través de el petróleo que hay en el país, en el mundo. Si no hay petróleo, no se mueve absolutamente nada. El otro poder que hace temblar al mundo es el terrorismo. Y el terrorismo está en todo el mundo, en todo el mundo. Y el mundo tiembla frente al terrorismo y al petróleo. Y nosotros también los cristianos estamos momento tras momento, estamos también en guerra. Los creyentes estamos en guerra espiritual. Siempre, siempre, siempre estamos en guerra. Pues nuestra vida como hijos de Dios tenemos un poder sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero también hay otro poder, y es el poder de la carne. El poder de la carne. Todo cristiano está desarrollándose, está moviéndose en estos dos poderes a diario. El poder del Espíritu y el poder de la carne. Nunca debemos de olvidar de que nosotros estamos
estamos en esa guerra espiritual. Y por eso estamos estudiando esta carta a los Gálatas, que nos habla de la libertad que tenemos. La libertad que tenemos, y ahora vamos a hablar de ese enemigo del alma. El alma del creyente tiene tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Y ahora vamos a hablar sobre el enemigo de la carne que tenemos, que está las 24 horas del día allí, ese enemigo, que está los 8 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año. Ese enemigo, como creyentes, nosotros lo tenemos. Ahí está en nuestras vidas. Y vamos a ir allí, le pido que abra su Biblia, ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cristo, nuestro libertador, nos ha librado de la esclavitud de la carne. Allí está la carne, ahí está la carne. Ese es un enemigo del alma. Y ese enemigo lo vamos a tener mientras vivamos en esta carne, en este cuerpo. Vamos a tener ese enemigo. Los creyentes vamos a tener ese enemigo siempre, siempre y siempre. Pero el Señor nos ha librado. Cristo, nuestro libertador, nos ha librado de la esclavitud de la carne. Ya no debemos de ser esclavos de la carne. La persona que no ha recibido a Cristo no tiene el Espíritu Santo de Dios, y por ende, pues la carne lo domina y vive en la carne y hace lo de la carne. Aún también nosotros, como cristianos, estamos allí. La palabra griega que se traduce ocasión, allí vemos la palabra ocasión. La palabra griega que se traduce ocasión era utilizada para aludir a una base central de operaciones militares. En este sentido, carne se refiere a las inclinaciones pecaminosas del hombre caído. De carne se refiere a las inclinaciones pecaminosas del hombre caído. El hombre caído, el hombre que cayó, el hombre que pecó, el hombre que vive pecando. Así que nosotros, el Señor Jesús nos ha librado de ese poder de la carne. No significa que no tenemos ese poder, siempre tendremos ese poder, pero debemos de sujetar la carne por el poder del Espíritu. Y eso es lo que nos enseña la palabra. En Romanos capítulo 7, versículos 4 y 5 también dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obrando en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. ¿Qué hace el pecado en el creyente? Dice: a fin de que llevemos frutos para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué hace entonces la carne? La carne nos lleva a pecar y el pecado nos conduce a la muerte. La muerte espiritual, como también muerte física. La libertad que tenemos los cristianos no es una plataforma desde la cual podemos pecar sin impedimento ni consecuencias.
Todo pecado que un cristiano comete tiene su consecuencia en la vida, no para condenación, sino para destrucción de la carne. La libertad que tenemos los cristianos no es para satisfacer la carne del individuo, sino para servirnos los unos a los otros en amor. Así que la libertad que tenemos de la carne tiene que ver con el servicio que nosotros podemos prestarnos los unos a los otros en el amor del Señor. Pero debemos de entender eso y dejarlo bien claro, que la carne, lo que significa carne es pecado. Y el pecado conduce a la muerte. Para los cristianos, muerte espiritual. Y también la muerte física. Pero debemos nosotros saber de que también el Espíritu Santo está en nosotros. Todos debemos soportarnos los unos a los otros por amor. Nadie tiene derecho de juzgar a otro creyente, ni por comida ni por bebida, porque cada uno dará cuenta a Dios de su propia vida. Vamos de nuevo a Gálatas capítulo 5 y los versículos 13, 14 y 15. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, el servicio en el amor por el cual fuimos hechos libres del poder de la carne, del pecado que mora en nosotros, ese poder se nos dio para que nosotros podamos servirnos los unos a los otros, y hay que hacerlo en el amor. Así que estamos en guerra. Hay guerra espiritual. Sí hay guerra. Los creyentes estamos en guerra espiritual. Porque está la carne y está el espíritu. Y estos se oponen entre sí. Vamos a ver lo que dice aquí. Cristo nuestro libertador nos ha librado para que andemos en el espíritu y no en la carne. A los creyentes. Cristo nuestro libertador nos ha librado para que andemos en el espíritu y no en la carne. Porque un creyente puede andar muy bien en la carne o muy bien en el espíritu. Pero el apóstol nos dice que el Señor nos ha librado para que andemos en el espíritu y no en la carne. Así que debemos nosotros que saber de que eso existe. Veamos lo que nos dice la palabra siempre en Gálatas 5, 16 al 22. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la guerra que tenemos, la guerra entre el espíritu y en la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Entonces encontramos aquí el conflicto que hay en el creyente entre la carne y el espíritu. Pero a los cristianos se nos manda de que andemos en el espíritu y no en la carne. En otras palabras, que la carne esté sujeta al espíritu
Que sea el Espíritu el que gobierne, que no sea la carne. Y eso es lo que debemos nosotros de saber. Andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí están en nuestro cuerpo, ahí están en nuestro ser. Los deseos de la carne, allí están. Y allí estarán siempre, 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 siempre. Allí van a estar esos deseos de la carne. Pero se nos dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. No estamos bajo la ley de la carne, ni la ley mosaica, no estamos bajo de esa ley. Todo creyente tiene en su interior la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu vive en él, mora en él. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así que para los creyentes, para los hijos de Dios, tenemos la libertad para andar en el Espíritu y no en la carne, y no en los deseos de la carne. Y la carne debe estar sujeta al Espíritu, y nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo mora en nosotros. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19-20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el cuerpo del creyente, el cuerpo material del creyente, mora el Espíritu Santo de Dios. Allí está el Espíritu Santo. Y cuando yo peco y cuando yo ando en la carne o estoy viviendo en la carne, pues entonces yo estoy satisfaciendo los deseos de la carne. Y el Espíritu Santo está contristado, el Espíritu Santo está apagado, el Espíritu Santo no tiene acción porque puede más la carne que el Espíritu. Pero eso es todo lo contrario de la vida de un cristiano. Nosotros debemos de vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. El creyente tiene poder para vivir su vida agradable a Dios. La forma del verbo griego que se traduce andad indica una acción continua o un estilo habitual de vida, o sea que andar en el Espíritu Santo deberá ser un hábito de vida de todo cristiano. Andar en el Espíritu debe ser un estilo de vida de todo cristiano. Andar también implica progreso espiritual. El que anda en el Espíritu progresa espiritualmente. Vemos a muchos creyentes que no progresan espiritualmente, que pasan los años, pasan los meses y es el mismo creyente, no ha progresado en nada, y ese es un creyente que está en grave peligro. Porque si no progresa espiritualmente, la carne se va a aprovechar y va a vivir de acuerdo a la carne y va a progresar en la carne, no en el Espíritu. Pero el mandato para todo creyente es andad en el Espíritu y no en la carne. Así que
Andar también implica progreso espiritual, pues a medida que el creyente se somete al control del Espíritu Santo y en obediencia, responde a los mandatos básicos de la Escritura, crece en su vida espiritual. El creyente debe de crecer espiritualmente y para crecer hay que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, que ahí están. Allí están. Nunca, nunca, nunca va a desaparecer hasta cuando salgamos de esta tierra. Pero mientras tanto el creyente tiene que saber de que allí está la carne y la carne quiere dar sus frutos. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El creyente tiene que vivir una vida cristiana, espiritual, fructífera, creciente, desarrollándose cada vez más y más, creciendo espiritualmente. No debe de vivir la vida cristiana ahí sin un crecimiento espiritual. Porque hay muchos creyentes enanos que no crecen espiritualmente, que no se desarrollan espiritualmente. Y pasan los meses, pasan los años y es el mismo creyente. Y ese creyente está en grave peligro. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Para crecer espiritualmente y vivir de acuerdo al Espíritu, hay que vivir bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La carne no solo trata del cuerpo físico, sino que incluye la mente, la voluntad, las emociones, pues todas deben de sujetarse por igual al Espíritu. Toda nuestra condición humana redimida. Todo el ser del creyente tiene que estar sujeto al Espíritu. Al Espíritu. Para andar en el Espíritu, para vivir en el Espíritu, debe de haber una sujeción completa del ser del creyente. La mente, las emociones, todo el ser del creyente tiene que estar sometido al Espíritu Santo para vivir una vida espiritual agradable a Dios. Y así no satisfacer los deseos de la carne que allí están. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4, también dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El creyente debe de andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte, muerte eterna. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo debemos andar como creyentes? Hemos sido librados para andar en el Espíritu, para vivir de acuerdo en el Espíritu, para crecer espiritualmente. Los creyentes tenemos esa libertad que se nos ha dado. Nunca, nunca un creyente debe vivir bajo el control de la carne, bajo la esclavitud de la carne. No debe de vivir. Porque para eso el Espíritu Santo nos ha librado, para vivir una vida
que verdaderamente glorifique a nuestro Dios. Gálatas 5, 19 al 24 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos que practican todas estas obras de la carne son personas que no han creído en el Señor Jesús, que no han conocido al Señor Jesús, que no han recibido al Señor Jesús como su Salvador y Señor personal. Pero también un creyente, si descuida su vida espiritual, si descuida su vida, el andar en el Espíritu, cualquiera de estos frutos de la carne pueden acogerse a él, y él puede ser un creyente que está viviendo mal. Estos pecados caracterizan a toda la humanidad no redimida que vive bajo el poder de la carne. La humanidad no redimida vive bajo el poder de la carne. Por eso es que a un inconverso no se le puede exigir de que ande en el Espíritu ni que haga las obras del Espíritu, porque no tiene el Espíritu, no ha sido redimido. Entonces el Espíritu Santo no vive en él. Toda la humanidad no redimida que vive bajo el poder de la carne. Estos pecados abarcan tres áreas fundamentales de la vida humana, que son sensualidad, religión y relaciones humanas. Hablemos sobre la sensualidad. Gálatas 5:19: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos: adulterio, sexo fuera del matrimonio; fornicación, que tiene que ver con toda clase de pornografía, toda actividad sexual ilícita entre hombre y mujer; sensualidad, incesto o prostitución. Estos son los pecados sexuales, de la sensualidad del ser humano. Y esto nunca un creyente tiene que vivir en esa situación. Romanos 1, 24 al 32 dice también: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todos estos pecados que aparecen en esta lista negra que el apóstol nos da en Romanos, como también en Gálatas,
es para aquellas personas que no han conocido a Dios, que no se han entregado a Jesucristo, pero que hay peligro en los hijos de Dios, que cualquiera de estos pecados, podemos nosotros caer en estos pecados. Por eso se nos manda andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Y vivir una vida cristiana creciente, desarrollados espiritualmente. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lascivia es el significado original de la palabra. Era toda clase de conducta excesiva o falta de moderación que llegó a dar rienda suelta a las pasiones sensuales más bajas del hombre y de la mujer. ¿Cómo vive el mundo? Así vive el mundo. Así vive el mundo que no conoce a Dios. Y por eso es que los creyentes, los hijos de Dios, debemos de cambiar, debemos de marcar la diferencia, porque ninguno de estos pecados los hijos de Dios deben de practicar. ¿Se puede caer? Sí, pero hay que confesarlo y apartarse de esos pecados. Ahora la parte religiosa, Gálatas 5:20, idolatría es religión, hechicería es religión, enemistades es parte de todo lo que tiene que ver con una vida religiosa: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todo lo que no es cristocéntrico. Idolatría: dan culto a todo lo que no es Dios. Un idólatra está dándole culto a todo lo que no es Dios. Por eso es idólatra, porque no le da culto al Dios verdadero, sino le está dando culto a todo lo que no es Dios. Y cae entonces en esos pecados. El ocultismo, idolatría, decimos que dan culto a todo lo que no es Dios. Hechicería, que tiene que ver con todo tipo de droga, ocultismo, brujería. Y la magia. Muchas prácticas religiosas paganas requerían el uso de estas drogas para facilitar la comunicación con sus supuestas cualidades de toda religión pagana. Relaciones humanas. ¿Cómo están las relaciones humanas? Dice enemistad, Gálatas 5:20, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas. Muchos de estos pecados que se mencionan en el área de la relación humana tiene que ver con alguna forma de enojo, enemistad, que resultan en iras incontroladas, de animosidad entre individuos y grupos de seres humanos. Todo esto puede ser controlado si andamos en el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, que es la plenitud en nuestra vida como cristianos. ¿Hemos sido librados? Sí, hemos sido librados. El creyente que vive en práctica de cualquiera de estos pecados sensuales o religiosas o de tipo relaciones humanas, y vive y practica cualquiera de estos pecados, probablemente no ha creído en el Señor. Si vive practicando un pecado de todas estas listas que hemos leído, posiblemente no haya conocido al Señor.
Porque un creyente puede caer, pero levantarse inmediatamente y desechar ese pecado y jamás volverlo a cometer. No se puede vivir en práctica de pecado. Los hijos de Dios somos personas diferentes a los no cristianos. Así que no se nos olvide que estamos en guerra espiritual. El espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Y estos se oponen entre sí. Y muchas veces no hacemos lo que debemos hacer porque cedemos a la carne y no andamos en el espíritu. Pero para eso el Señor nos ha dado libertad y somos libres. Hermanos amados, somos libres. Nunca usted debe de vivir en la práctica de estos pecados. Porque si usted vive en práctica de estos pecados, probablemente no haya conocido a Dios, no haya recibido el Espíritu, no tenga la salvación por gracia. Entonces se necesita abandonar cualquiera de estos pecados y vivir y andar en el Espíritu, crecer espiritualmente, desarrollar su vida espiritual como un creyente verdadero. Y esto es lo que ha hecho el Señor Jesús. El Señor Jesús nos ha dado esa libertad completa, la libertad que tenemos para no vivir como viven los que no conocen a Dios. Así que debemos de entender esto y no solo entenderlo, sino también cada día, el creyente tiene que acostarse en el Espíritu y levantarse en el Espíritu y caminar en el Espíritu y vivir en el Espíritu, para que la carne esté sujeta al poder del Espíritu de nuestro Dios. Así que es lo que hemos aprendido y espero que esta lección, esto quede en nuestra mente y nuestro corazón, que cada día nosotros tenemos que andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, crecer en el Espíritu, desarrollarnos en el Espíritu para sujetar a la carne y sus obras que van a estar siempre allí en la vida del creyente. Que Dios nos ayude y nos bendiga y que seamos creyentes que verdaderamente vamos hacia adelante y que cualquiera de estos pecados, inmediatamente que venga a nuestra vida, ojalá que no, pero si por desgracia cometemos algún pecado de estos, nos levantemos inmediatamente. Nos queda todavía un jueves para terminar con Gálatas y el próximo jueves vamos a hablar sobre Cristo, nuestro libertador, nos ha librado para que vivamos en la plenitud del Espíritu Santo de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que seamos creyentes que verdaderamente vivamos y andemos en el Espíritu. Hermano, Dios le bendiga y espero que haya aprendido juntos, hayamos aprendido juntos y vivamos cada día en victoria espiritual. Dios le bendiga. Bien, gracias al Señor por la palabra.